Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Damos la bienvenida al doctor Enrique Ayala Mora, con el vamos a hablar de varios temas. Precisamente me está indicando dos libros que están este momento saliendo nuevamente de la imprenta, creo que fueron publicados hace algunos años. Es una reedición de ellos. El uno tiene que ver con la historia de los partidos políticos en el Ecuador y el otro con el bolivarianismo en el país. ¿Cómo lograr entender, doctor, esto que usted nos está presentando? Son libros que se editaron hace varios años, vuelven a publicarse ahora, pero no pierden su vigencia. Muy buenos días. Gracias por la cordial invitación. Bueno, coincidió que esta semana salieron dos reediciones de libros que pueden tener cierto interés. Por un lado, este que fue escrito hace 40 años, cuando comenzaba mi carrera de historiador, y que ha corrido bastante, es Lucha Política y Origen de los Partidos en Ecuador. ¿Cuáles de los partidos mencionados sobreviven en el país? Ninguno, porque aquí solo se mencionan los que se fundaron en el siglo XIX, el Partido Conservador y el Partido Liberal. Luego el más viejo, claro, es el Partido Socialista, que fue fundado en 1926, y de ahí el Partido Social Cristiano, en 1951. Pero este fue objeto de un análisis inicial. Luego escribí otro libro sobre el resto de la historia. Pero quizá puede tener más interés este pequeño ensayo que se publicó por el aniversario del natalicio de Bolívar en 1993, que es una historia del bolivarianismo en el Ecuador. Cómo en el Ecuador el bolivarianismo nació cuando Bolívar vivía y cómo ha sido visto, cómo ha sido practicado prácticamente desde los primeros momentos de nuestra historia hasta el presente. Cuando fue publicada la primera edición, claro, todavía no comenzaba esta última corriente bolivariana que vino desde Venezuela. Desde Venezuela y marcó gran parte de claro, América. Entonces, si uno piensa en el bolivarianismo, doctor, ¿cómo analizar? Porque precisamente estamos muy cerca de recordar nuevamente el natalicio de Bolívar, 24 de julio de 1783. Usted lo escribe casi a los 200 años de ese natalicio, pero ¿cómo entender esta figura que marca el ser latinoamericano y fundamentalmente el ser andino? Claro. El bolivarianismo es un elemento de identidad muy importante de nuestros pueblos. Eso hay que entenderlo en primer lugar. Y eso creo yo que hay que verlo como parte de nuestra historia. Es decir, nacimos a la sombra del bolivarianismo, nuestros próceres fueron bolivarianos y se han mantenido conservadores, liberales, socialistas, incluso los caudillos han sido bolivarianos. Pero lo que trata de analizar esta obra es cómo en la política hay un bolivarianismo para el uso y el abuso. Cómo desde los conservadores hasta los socialistas se apropian de algunos elementos del bolivarianismo y lo proclaman. Pero lo curioso es que el bolivarianismo ha sido una ideología de uso y abuso de los dictadores, de los autoritarios, que han ido pues tomando algunos aspectos del pensamiento bolivariano para adaptarlo a sus pretensiones dictatoriales. Sí, pero al mismo tiempo hay una contradicción, porque uno recuerda a un Bolívar diciendo: oí de un país donde uno solo ejerza todos los poderes, porque claro, es un país de esclavos. Exactamente. O sea, y de pronto el nuevo bolivarianismo que usted señalaba a finales del siglo pasado, inicios de este, arranca en Venezuela, genera una lógica de autoritarismo y también de una sola persona manejando los poderes. Así es, pero eso no es nuevo, porque aquí ya comenzó con Flores, en nuestro primer presidente, que era bolivariano y era también autoritario, déspota, que tuvo su máxima expresión en varios venezolanos, como Guzmán Blanco,
como Juan Vicente Gómez, que se parecían mucho a los dictadores venezolanos actuales. Y desde luego lo que se analiza en este trabajo fundamentalmente es que el bolivarianismo puede recoger lo peor de nuestras tradiciones políticas también. O lo mejor también. Y desde luego, eso está descontado. Bolívar era un demócrata. Bolívar no era un hombre que no creyera en la democracia. Luchó y murió por la democracia. Pero Bolívar en un momento dado tuvo que hacer un gobierno fuerte. Esa interpretación del gobierno fuerte se lo lleva hasta el extremo de la dictadura, la supresión de la división de poderes, etcétera, que es lo que justifica barbaridades como la que hoy sucede en Venezuela, ¿no? Que se está matando a un pueblo a nombre del bolivarianismo. Entonces, lo que trata de reflexionar este libro, en lo que se refiere a la historia del Ecuador, es que hay que tener cuidado cuando leemos, cuando oímos bolivarianismo, hay que preguntarnos cuál. Y cada uno tiene que aprender a conocer la historia, la trayectoria y lo que significó Bolívar efectivamente. Y cada tiempo, cada momento tiene que encontrar el Bolívar que es adecuado para cada instante, para cada etapa de la historia, y ver en Bolívar, eso sí, un hombre que fue partidario de la integración, partidario de la democracia, partidario de los derechos, un gran promotor de la prensa, en fin, un gran promotor de la educación, ganó 6 batallas y fundó 150 establecimientos educativos. Entonces, todo eso pues hay que leerlo en nuestra historia. Entonces, la historia del Ecuador vista desde la perspectiva del bolivarianismo nos enseña que el bolivarianismo es uno de los ejes fundamentales de nuestra identidad, pero que puede ser manipulada desde el poder. En todo lo que usted menciona, cuando hace también análisis de Venezuela y la dura situación que está atravesando Venezuela, ¿cómo entender que Venezuela busque nueva constitución y usted proponga una nueva constitución en el Ecuador? Son dos escenarios diferentes, lógicamente, pero ¿cómo lograr dimensionar la importancia o la no importancia de tener una nueva constitución? Le digo esto porque en el Ecuador cada 10 años pensamos que hay que cambiar de leyes y cambiar de constituciones. Sí. ¿Qué sacamos y por qué su propuesta? Y al mismo tiempo vemos con preocupación lo que está haciendo el señor Maduro, llamando a la constituyente de otras formas y otras maneras que lo critica en general el contexto internacional. Excelente pregunta, porque eso me permite aclarar una cosa. Por favor. En primer lugar, la constituyente que nosotros estamos planteando, cada vez con más fuerza los movimientos sociales, es decir, una serie de personas es que se dan cuenta que es necesario una reforma radical, ¿no? La idea no es cambiar la Constitución. En 1998 no se cambió la Constitución radicalmente, se la reformó a la del 78, ¿no? Que es en realidad lo que sucede siempre, porque hay una base de la cual se parte, porque no se va desde cero, y la Constitución lo que va es cambiando en algunos aspectos. Lo que está planteándose ahora es una reforma radical a los aspectos orgánicos de la Constitución, es decir, donde hay concentración de poderes, donde hay la abolición de la autonomía de los poderes del Estado, en donde se concentra todo el mando en manos de una persona y además en donde se crean perversidades como esto, que a la gente al principio no le daba importancia, pero ahora ya lo ve, que es el tal cuarto poder, que es quinto poder. Cuarto, en el orden de la Constitución está en el cuarto poder. Ya, sí. De acuerdo. El quinto poder vendría a ser el electoral. Es cierto, este cuarto poder, que es en definitiva un grupo de anónimos, nadie sabe quiénes son, nombrados a dedo realmente por el presidente de la República como parte de sus superpoderes para hacer las nominaciones fundamentales del Estado. Pero eso es una confiscación de la representación ciudadana. Eso es todo menos participación ciudadana. Es una alcahuetería para suprimir. No es ni participación ciudadana ni control social tampoco. Peor todavía, pues ni siquiera lo han intentado. Y entonces lo que hay que hacer es cambiar radicalmente este esquema autoritario y este esquema antidemocrático. Y para eso se plantea una constituyente para reformar la Constitución. Reformarla radicalmente, porque hay algunos aspectos de la Constitución que vienen arrastrándose en una tradición ecuatoriana ya de algunos años, que son positivos. El tema de los derechos, las garantías. Exactamente, nadie va a querer cambiar eso. Nadie va a inventarse la eliminación, la posibilidad de eliminar un derecho. Ni se va a atrever a hacerlo. Pero lo que es importante destacar es que mientras nosotros estamos planteando una constituyente electa por la ciudadanía, con votación universal, con representación de todos, como una expresión de la democracia, en Venezuela están convocando una constituyente en la cual la mayoría de los miembros no son electos, son nombrados por organizaciones fantasmas creadas desde el Ejecutivo precisamente para tener mayoría.
porque el gobierno venezolano no tiene mayoría, ya perdió las elecciones, ha ido sistemáticamente siendo derrotado y no se atreve a hacer una elección, como Correa en su momento no se atrevió a hacer una consulta popular, cuando porque sabía que iba a perder. Reformas a la propia Constitución, que muchos sectores decían vaya a través de consulta, y al final fue a través de la Asamblea. Atropelló la propia Constitución y la cambió por una vía que no era correcta. Entonces, lo que está planteándose en Venezuela es una maniobra distractiva para, en definitiva, escamotear la democracia. Aquí lo que se está planteando es usar un recurso que esté en la propia Constitución y que lo que plantea es reformarla radicalmente para avanzar hacia adelante. Nadie pretende volver al pasado, eso es un argumento desgastado que repiten los correístas que no tiene el menor sentido. En el pasado hubo muchos atropellos, hubo muchas manipulaciones de la Constitución que no creo que queramos repetirlas, pero lo que tenemos es que avanzar para profundizar la democracia precisamente en un proceso que ha ido avanzando desde 1830, desde cuando se fundó el país, hasta la presente fecha. Cuando en 1830 votaba solo el 0.3% de la votación, tenían que ser varones, tenían que tener 21 años, tenían que tener dinero y tenían que saber leer y escribir. Eso se iba ampliando. ¿Cómo se hizo esto cuando se arranca el Estado ecuatoriano? Usted, como historiador, en 1830, ¿qué determinó que voten unos o no voten otros? Cuando además se critica la presencia del propio presidente Flores, ¿sabía, no sabía escribir? Porque son los cuentos que uno oye y muchas veces la gente repite. Es mérito de Flores el haber aprendido a leer y escribir un poco tarde, pero realmente Flores era un hombre que, digamos, alfabeto, que incluso escribió un himno nacional, incluso hacía versos, y los esbirros le decían que era un gran poeta. No lo era, pero era un hombre... Pero a otros les dicen que son grandes cantantes, y a otros dicen que son grandes... Así es, sí, le dicen que como no se puede... Como no se puede ir a dar clase en una universidad de primera categoría en el exterior, porque no tiene nivel, hay que buscarle doctorados honorarios. Es decir, y a Flores pasó lo mismo, a Flores lo nombraron doctor honoris causa de la Universidad Central. Es el primer doctor honoris causa que la Universidad Central tuvo, fue Flores, ¿no? Un genízaro que además gobernó el país y luego lo traicionó, intentó reconquistar Ecuador a nombre de la reina de España. Esa es la tragedia del Ecuador, ¿no es cierto? Que su primer presidente fue luego un traidor. Pero por eso es que nadie venera a Flores como padre de la patria. Por eso hablamos de Sucre, hablamos del propio Bolívar, de Manuela Sáenz, de esas grandes mujeres que tuvo el país y que construyeron la independencia. Pero volviendo al tema básico, la ciudadanía es un proceso que se ha ampliado. Al principio eran ciudadanos solamente los propietarios. Yo tengo un caso curioso de mi provincia de Imbabura, en donde la asamblea provincial, que era la que elegía los candidatos para senadores y diputados, como había en ese entonces, eran 11 personas. Solo 11 personas habían calificado para poder ser 11 electores. Votantes elegían al senador y diputado de... A los 2 senadores y a los 2 diputados que había por la provincia de Imbabura, que en ese entonces, claro, también... englobaba la provincia actual del Carchi. Y entonces, claro, esa era la democracia de entonces. No había votación directa, la votación era indirecta a través de asambleas. Solo en 1861, o sea, 31 años después de fundar la República, se dio la primera votación universal. Pero de nuevo, solo entre hombres, solo entre analfabetos. La primera vez que se concede el voto de la mujer es en 1929. Por accidente, además. Por olvido más que nada. Cuando Matilde Hidalgo va, no es que estaba normado, sino que no decía que no podían votar mujeres. Así es. Bueno, Matilde Hidalgo vota en 1924. 24. Pero claro, ella logra que le dicen, bueno, vengo a inscribirme, dijo, porque en ese momento se necesitaba inscribirse. Y dice, no puede votar porque es mujer. ¿Y dónde dice que las mujeres no tienen que votar? Entonces ahí ella aprovechó lo que ahora algunas mujeres protestan, ¿no es cierto? Y es que la redacción en masculino abarca también lo femenino. Entonces ella argumentó eso, dijo, no, esto se refiere a todos. Y no tuvieron más remedio que inscribirle. En 1928 se aprobó el voto de la mujer y en 1929 salió la Constitución escrita ya declarando que las mujeres votan. Un proceso de ampliación, ha habido un proceso de ampliación de la democracia. Pero curiosamente, este proceso de ampliación de la democracia ha sido detenido por los déspotas, detenido por los dictadores. Flores restringió
la democracia en 1853, García Moreno en 1859, es decir, en 1869, y siempre ha habido autoritarios que han intentado restringir la Constitución. Y lo curioso es que a pesar del discurso progresista de la Constitución de Montecristi, es una Constitución que restringe derechos, que retrocede notoriamente en el campo de las verdaderas garantías, sobre todo de la ciudadanía. Dice que hay ciudadanía universal, pero en la práctica le niega los derechos de los ciudadanos a representarse. Porque lo más grave de la Constitución de Montecristi es algo que estamos viéndolo en la práctica, que permitió que el poder, y concretamente el poder ejecutivo, confisque la representación de la ciudadanía. Es decir, la ciudadanía, la sociedad, está confiscada por el Estado. Hay un proceso de estatización de la sociedad. Hay un proceso que lo hemos vivido y muchos lo hemos sentido. Ahora, doctor, ¿cómo lograr llegar a la constituyente? Porque hay quienes están a favor, quienes están en contra. ¿Cómo lograr que efectivamente los ecuatorianos nos pronunciemos en las urnas, si queremos o no, y nuevamente se nombre una asamblea constituyente? Bueno, yo creo que es un proceso, no es una cuestión para pasado mañana. Nosotros lo hemos venido planteando como una necesidad de que haya un consenso nacional al respecto. Eso ha ido ampliándose. La primera vez que se mencionó dijeron están locos. Ahora mucha gente dice sí, no hay más remedio. Ya han fallado otras formas, además porque tiene la característica de que no rompe el régimen constitucional, porque en la propia Constitución se prevé. Entonces, lo que se plantea es que la gente vaya haciendo conciencia de que es necesaria que se avance en el proceso de concientización de las personas. Y ya ha sucedido eso con las organizaciones sociales. Al principio, en el Frente Unitario de Trabajadores, en la CONAIE, en los sectores de colegios profesionales, por ejemplo, esto no se trataba. Ahora ya eso es una realidad. Pero la urgencia de saber cuál es la política económica del gobierno, esta pelea de líderes de Alianza País que ha vuelto a apasionar al país, ha ido ocultando pues esta realidad de fondo. Pero yo creo, como muchos, que eso va a ir patentizándose en los próximos meses, en los próximos años, y que vamos a desembocar a una asamblea constituyente. Y tenemos que estar preparados, Claudia, ese es el punto fundamental. La idea es estar preparados para que no nos sorprendan con un paquetazo trayendo asesores venezolanos, españoles o de cualquier parte del mundo, cualquier lado que sea, y que tengamos la capacidad de ir discutiendo desde ahora qué consensos podemos hacer, llegar con consensos y cambiar la Constitución en aquellos aspectos necesarios para profundizar la democracia, para que no tengamos lo que hemos llegado a tener. ¿Cómo empezar a trabajar en esto? Usted sigue siendo parte de la Universidad Andina, usted es un catedrático, está en varios sectores. ¿Cómo lograr estas reuniones y preparación para generar un espacio de diálogo buscando una nueva Constitución? Bueno, no los tengo aquí porque estaba con la novelería de estos libros, ¿no? Pero nosotros en la Universidad Andina produjimos un libro bastante extenso de historia constitucional del Ecuador, es la única que se ha escrito en muchísimos años. Yo lo coordiné y escribí una parte, y otra parte está escrita por colegas de fuera del país y de dentro del país. Entonces ese es, digamos, un aporte teórico, un aporte más especializado. Tengo también un librito que explica por qué hay que hacer la constituyente, porque aquí en el tiempo de los medios es siempre muy reducido, en donde está planteado eso. Han circulado como 9.000 ejemplares, lo hemos distribuido, lo hemos lanzado en las provincias, y eso se está distribuyendo. Y hay otros sectores que también han planteado un excelente artículo de Ernesto Albán sobre esto, en la revista especializada de Derecho. En el Colegio de Abogados de Pichincha ha habido una discusión al respecto, en el Colegio de Abogados de Azuay, donde lanzamos el libro por primera vez, pues también hay un debate. O sea, en los medios de abogados, de juristas, este tema ya se está discutiendo. Lo importante es que la ciudadanía en general valore la necesidad de discutir este tema, de prepararnos para una reforma constitucional que no venga por un paquetazo. De la ciudadanía, no sea por decisión de unos pocos, y que la gente sepa lo que está votando. ¿Qué quiere, qué no quiere? Que no le digan, vea, usted está a favor o en contra de la participación ciudadana. Todo el mundo dice, sí, pues yo estoy a favor de la participación ciudadana. Porque la Constitución actual fue aprobada por la inmensa mayoría de ecuatorianos. Claro, y luego le meten un paquetazo en el cual la representación ciudadana está confiscada por el Estado, y
asentada en personas que no son responsables ante nadie. Ese Consejo de Participación Ciudadana no responde ante nadie, cosa que es absolutamente inconcebible en un régimen constitucional democrático. Y además se atreven a defender que eso es participación ciudadana y que eso es un avance de la revolución. Eso es un retroceso vergonzoso que tenemos que combatir. En el Ecuador nadie que vaya a ejercer potestad pública puede ser nombrado a dedo, o por carpetas o por certificados falsificados. Tiene que ser nombrado por la ciudadanía. Y eso ese es un punto fundamental. Eso es democracia. Transparencia y otros elementos. ¿Dónde encontrar sus libros, doctor, que está aquí con su... Bueno, supongo que circularán estos días, ya, porque a mí me trajeron estos, los primeros que salieron de la imprenta. La Corporación Editora Nacional tiene un excelente mecanismo de distribución. Esta ha sido una ocasión, Claudia, para que sea la primera vez que le entregue a alguien los libros. Así es que de los 5 que me dieron, vengo muchas trayendo. Gracias. Y bueno, pues supongo que estarán en las librerías. Para terminar, usted hablaba de las discusiones entre los líderes del partido de gobierno. ¿Cómo analizar después la historia? ¿Va a ser herramienta el Twitter para ver qué pasa? Porque usted es un historiador, hay nuevas herramientas y uno ve los comentarios y decisiones, incluso que se toman en todos los países a nivel global a través de Twitter. Claro. El Twitter y en general los medios, las redes sociales se han transformado en una fuente. Este libro, por ejemplo, fue escrito a base de un estudio muy detenido, de un trabajo de años de la prensa de entonces. Nosotros revisamos como 60 periódicos que se habían publicado en el país, que era la forma en que se expresaba la opinión pública, ¿no? De los primeros periódicos del Ecuador están aquí. Ahora, claro, para hacer historia, uno tiene que volver a revisar los periódicos, porque siguen siendo una fuente muy importante. Pero ahora, claro, esto se ha ampliado. Hay que ver los archivos de videos, de audiovisuales, hay que ver todo lo que sale en las redes sociales, con el peligro de que mucho se pierde, ¿no? Es tanta la información en un solo día que uno ya para buscar un tweet del día de ayer ya le cuesta trabajo. ¿Cómo se busca un Twitter de hace 6 años? Pero hay forma de ir conservando la memoria social. Y es precisamente lo que los historiadores, lo que los trabajadores de las ciencias sociales debemos hacer. El libro sigue siendo un instrumento fundamental para el conocimiento de la realidad. El libro no ha desaparecido. La gente dice, no, ahora todos por las redes. No, el libro como instrumento básico va a continuar funcionando, va a sistematizar el conocimiento. Lo que pasa es que las formas de comunicación se han ampliado. Y esas formas de comunicación tienen que ser reconocidas como fuente. Incluso desde el principio de la República, una de las primeras sentencias que describió cómo era el poder, era un grafiti anónimo que apareció en las paredes. Último día del despotismo y primero de lo mismo. Eso apareció con carbón negro puesto en las paredes blanqueadas de Quito. Era un grafiti. El grafiti en 1809 fue una forma de expresión, sigue siendo ahora. Es decir, la comunicación es un fenómeno muy complejo y muy amplio que no puede reducirse solo a los medios convencionales. Y en ese sentido la comunicación es la fuente fundamental de la historia. De manera que ahí están las formas. Vivimos los historiadores de los periodistas, Claudia. Y los periodistas vivimos mucho de los historiadores. Gracias al doctor Enrique Ayala Mora. Con él hemos hablado de varios temas. Estos libros, sus reediciones, ustedes los pueden encontrar tanto lo que significa la lucha política y el origen de los partidos políticos en el Ecuador, pero uno que va a causar mucho interés, el bolivarianismo en el Ecuador. Uno recuerda todo lo que ha sido esta figura de Bolívar. El doctor Ayala Mora dice maltratada, mal usada, abusada muchas veces, pero él mismo nos recuerda, Bolívar ganó 6 batallas y generó o fundó más de 152 instituciones educativas. Así es que hay una serie de análisis que se puede hacer de la misma figura de Simón Bolívar, un demócrata, o no. Hay que hacerse varias preguntas, sobre todo cuando estamos muy cerca de celebrar su natalicio. También él habla sobre el llamado a una nueva constitución, una nueva constituyente en el país, pero que va a tomar años de preparación, años en donde los diferentes colectivos de abogados, de mujeres, de juristas, de periodistas, de todas las áreas se sienten a ver qué constitución queremos y cómo dimensionar, formar o no este famoso cuarto poder, el famoso poder de participación ciudadana y control social. ¿Sale de la constitución o se lo estructura de diferente manera?
una serie de elementos que ustedes deben analizar. Gracias al doctor Enrique Ayala Mora. Vamos a una pausa, luego de la cual estaremos dialogando con el economista Luis Luna Osorio. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Enfoques. Quito TV es una revista noticiosa en donde sintetizamos diariamente la información local, nacional e internacional, desarrollada y analizada por expertos. Quito TV, lunes a viernes, a las 7 horas, a las 12:30 horas, a la 1 de la madrugada. La historia está hecha de lo que unos quisieran olvidar y lo que otros no pueden olvidar. Es tarea del historiador averiguar el porqué de lo uno y de lo otro. Carlos Freire lo asume con grandes y pequeñas historias de la historia. Lunes y jueves, 17:30. Reprise, sábados y domingo a las 21 horas. Realidad Nacional. Un espacio que analiza los aspectos coyunturales, políticos, económicos y sociales, transmitido para todo el país a través de la Asociación de Canales Comunitarios y Regionales del Ecuador, se crea Realidad Nacional, sábados 19:30, reprise, domingos 19:30. Conozca Taiwán es un programa de intercambio cultural que presenta las distintas facetas de la sociedad taiwanesa. Conozca Taiwán, jueves 17 horas, reprise, sábados y domingos 19 horas. Preescolar, El Parque, un lugar excepcional para crecer. ¿Dónde iniciará la educación preescolar su hijo? Llegó la hora de decidir. Preescolar, El Parque. Estamos ubicados en la calle Vaquerizo Moreno, E750, entre Diego de Almagro y Reina Victoria, frente al Parque Gabriela Mistral. Admisiones 099 73 72 081. Con nuevas ideas y opiniones, estamos de vuelta con Enfoques. Por continuar con nosotros. Como habíamos anunciado, damos la bienvenida al economista Luis Luna Osorio, con el que queremos hablar sobre la situación económica. Economista Osorio, hemos visto las declaraciones del presidente Lenín Moreno, la reunión del Consejo Consultivo, el decir que la mesa no está servida, sino está vacía. ¿Cómo es y en qué situación económica está el país? Bueno, el país efectivamente está en una situación muy grave y lamentablemente pues el presidente recién dice que está consciente de eso, pero la verdad es que todos los ecuatorianos, después de posicionarse, todos los ecuatorianos creo que estábamos conscientes de esa situación hace muchísimo tiempo, porque el país ha venido decayendo desde el año 2012, 2013 para acá en las tasas de crecimiento. Y en este momento estamos en tasa de crecimiento negativa para la economía del país porque se han dado varias circunstancias, unas externas, otras internas, pero que han llevado al país a una situación como la que estamos ahora, en la cual la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto es negativa. En todo esto que usted menciona, tasa de decrecimiento, ¿cómo ver, qué hacer? Hemos visto, precisamente esta semana estuvimos aquí con el señor Hidalgo de Cordes, en donde decía hubo crecimiento el primer trimestre de acuerdo a las tasas
presentadas por el Banco Central en el primer trimestre, aparentemente va a haber en el segundo, y eso de pronto genera un análisis diferente al que ustedes como analistas económicos pensaban para el 2017. El Ecuador va a crecer en algo, pero no es el sentimiento de los ciudadanos. No, la situación, yo creo que, contrariamente a lo que ha dicho el señor de Cordes, yo creo que la situación al final del año va a ser más o menos parecida a la del año anterior, con una tasa de decrecimiento, digamos, de alrededor del 1,5%, ¿ya? Porque las condiciones que se dieron en este primer semestre no se van a dar en el segundo. O sea, hay muchos elementos que van a cambiar esa situación. El primero es que durante la época electoral se gastó mucho dinero, contrariamente a lo que debía haberse hecho, con el afán de mostrar que el gobierno estaba haciendo muchas actividades, ¿no es cierto?, por un lado. Y por otro lado, el precio del petróleo, que ha significado un incremento de alrededor de un 50% en relación con el semestre anterior, pues que ha permitido gastar un poco más sobre lo que ya estaba establecido, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué se le podría, como usted analista, recomendar a un gobierno que tiene más o menos unos 50 días sentado en el poder? ¿Qué medidas tomar? ¿Cómo analizar la situación? ¿Cómo lograr equilibrar la economía? Mire, a mí me extrañan, entre otras cosas, dos importantes. La una es que el gobierno tiene 90 días a partir del momento en que se instala para presentar a la Asamblea la proforma del presupuesto para este año, en la parte que falta, y el plan de gobierno para el presupuesto del próximo año. El que corre 2017. El que corre 2017. Ya. Y además presentar el plan para hasta el año 2021. Y resulta que durante esos 90 días está dando 90 días para supuestamente a través de estos diálogos llegar a algunos consensos. Entonces eso no empata, digamos, ¿no es cierto? Cuando ya presente la proforma presupuestaria y cuando ya presente el plan de gobierno, recién va a estar recibiendo los resultados de los diálogos. Y estos tiempos, este cronograma es estricto, es decir, el gobierno efectivamente, luego de 90 días de posicionarse, debe entregar el presupuesto y el plan, o puede moverse dada la situación de los consejos consultivos y el espacio de diálogo que se ha abierto. De lo que yo entiendo, la Constitución establece esos plazos definidos. Porque una de las cosas que dice es que hasta que el gobierno se posesione, sigue vigente el presupuesto del año aprobado ya en enero, ¿no es cierto? Pero una vez que termina ese plazo, el gobierno ya tiene que tomar sus propias decisiones. Usted nos pone esta alerta, es decir, hay que presentar ya el cómo llego hasta fin de año con el presupuesto y presentarlo a la Asamblea y no seguir funcionando como el del año pasado. ¿Cómo financiarlo? ¿Qué alternativas tiene el gobierno para financiar, para buscar otros espacios y para renegociar la deuda del tema de que se ha hablado muchísimo, pero al final no vemos avances? Bueno, una parte importante es el hecho de que el presupuesto de este año de todas maneras va a estar desfinanciado y se habla de un desfinanciamiento que iría alrededor de los 5.000, si no es más, millones de dólares. Esa es una cantidad muy importante. Por otra parte, ¿cómo se va a financiar? Pues en la medida de lo que se pueda, lamentablemente vamos a tener que seguir adquiriendo préstamos del exterior. Y por otra parte, hay que, desgraciadamente, gravar con algunos impuestos. Y ahí lo que me llama la atención es, por ejemplo, esto que se está hablando ahora de la devaluación fiscal. ¿Qué significa la devaluación fiscal? Porque estaban los titulares, lo leímos en la mañana, pero ¿cómo entender qué es esto? Esa devaluación fiscal significaría que el Estado asume algunos costos de lo que tiene que financiar normalmente la empresa privada para, con esos recursos, la empresa privada pueda bajar sus costos y poder competir en mejor manera y de esa manera ayudarse para exportar. Uno puede pensar en el tema de costos de energía eléctrica o bajar las tasas para las exportaciones. Bueno, de lo que yo le oí al ministro de Finanzas, la idea sería que el gobierno asuma una parte de los pagos que deben hacer las empresas al Seguro Social.
¿Ya? ¿Y el dinero dónde está? Es que ahí lo que seguramente están pensando hacer es nuevamente préstamos de seguro al gobierno, en el sentido de que el gobierno dice que paga, pero lo que hace es firmar papelitos para seguir incrementando la Eso deuda. es una devaluación fiscal. Eso sería, en ese sentido, la devaluación fiscal, pero en concepto general sería el que el gobierno asume algunos impuestos o algunos pagos que tendría que hacer el sector privado. ¿Ya asume en calidad de préstamo que en un futuro el mundo privado pague al Estado, o eso es un acuerdo en donde ya no hay pago de por medio? Eventualmente tendría que ser el que el Estado asume, porque si no, ¿cómo reduce los costos? Si los va a pagar de todas maneras igual en el largo costos. plazo, igual son costos, ¿no es cierto? El Estado tendría que asumir esos costos para que efectivamente sea devaluación fiscal. Pero ahí la pregunta es, ¿dónde saca recursos el Estado para asumir esos costos y todos los Justamente pendientes? la gran interrogante es de dónde va a sacar, si en este momento está en una situación tan crítica que cada mes tiene que buscar recursos para financiar el gasto corriente que está haciendo, ¿no? Por eso yo le decía a usted, ¿qué opciones tiene el país de renegociar deuda? ¿Cómo transparentar información por una parte, pero también cómo buscar deuda más barata y poder canjear la que tenemos ahora, que es costosa y a corto plazo? Bueno, uno de los elementos fundamentales e inmediatos en los que ya deberían haber estado trabajando desde la campaña, digo yo, es justamente el mirar cómo se va a renegociar la deuda externa, porque el problema de la deuda que en este momento está vigente es deuda cara, deuda a corto plazo y encima con condiciones que nosotros no sabemos, y justamente por eso... ¿Cómo es que no sabemos las condiciones? Es que el gobierno no las ha puesto por delante, en qué condiciones se asumió algunas de las deudas, y no se conocen los términos de los contratos con los que se hicieron esas deudas. Es decir, este gobierno, una de las cosas que debería hacer es transparentar en qué términos se asumieron cierto tipo de compromisos. Por ejemplo, entre los compromisos chinos, uno de los que yo creo que es muy importante, es el hecho de que en esas condiciones está que parte de la deuda que se asumió está destinada a financiar proyectos que tienen que hacer empresas chinas. Bueno, estamos mirando hoy precisamente, se está ampliando o un poco rearmando el aeropuerto de Manta, y es con crédito chino. Ya. Entonces, ¿qué pasa con esos créditos? Que el crédito chino lo otorga un banco chino, pero con la condición de que la obra la haga una empresa china. Entonces ahí no hay licitaciones, no hay compromisos, digamos, no hay no se busca contratación abierta, ¿no es cierto? No hay transparencia, simplemente dice, usted la va a hacer la obra, y el chino puede decir que lo que cuesta 80 lo cobra 120. Y entonces esos 40 diferenciales se asumen como un castigo más a la tasa de interés. Es decir, lo que usted vuelve a señalar, y lo ha señalado varias veces acá, es transparentar información, saber en qué condiciones adquirimos la deuda y cómo debemos utilizarla. Además, porque si está ya amarrado con una empresa, es muy difícil el tema. Ya, adicionalmente a eso, yo quisiera hacer referencia a algo que señalaba Enrique Ayala, el tema de la Constitución, o sea, ¿para dónde queremos ir en términos del desarrollo económico y social del país? Y mientras no haya un cambio de la Constitución, nosotros estamos atados a una Constitución que es muy presidencialista, muy autoritarista y lamentablemente que le da al Estado un predominio en la actividad económica y no al sector privado. Es decir, usted también está de acuerdo en reformar, cambiar y tener nueva Constitución. Eso lo planteé en el año 2009. O sea, al año de haber tenido la nueva. Efectivamente, porque yo decía, contrariamente a lo que quizás se manifiesta, el pueblo votó mayoritariamente, pero el pueblo votó mayoritariamente por algo que no sabía qué significaba. Por más que se distribuyeron miles de constituciones de bolsillo. Pero es que nadie la leyó. Yo en mi labor docente he preguntado en conferencias, en cursos, en clases, a ver, ¿quién leyó el texto de la Constitución? Por ahí alguien alza la mano y dice, yo leí el pedacito que me interesaba. No los 444 artículos. No, entonces el problema ahí está en que hay que cambiar esa Constitución, porque esa Constitución nos lleva al famoso socialismo del siglo XXI, ¿no? Que nadie sabe qué es, pero que nos lleva a una situación de estatismo, de presidencialismo y de lo que sucedió, de que una sola persona tenga todos los poderes, ¿no? En fin, muchísimas gracias al economista Luis Luna Osorio. Con él hemos hablado de los temas económicos, hay mucha preocupación por parte de él, dice ya son
40, 50 días del nuevo gobierno, pero todavía no sabemos qué va a pasar en la parte económica, más aún cuando el señor presidente y su gobierno tienen 90 días para enviar el presupuesto de este año a la Asamblea y su plan de gobierno hasta el 2020. ¿Qué pasan los tiempos? Al mismo tiempo tenemos al Consejo Consultivo trabajando y supuestamente en 90 días va a dar los resultados, pero las fechas no coinciden. Así es que hay que mirar qué ocurre, esperar que se transparente la información, sepamos el tema de la deuda externa, cómo se va a pagar y también lograr entender, y gracias al economista Luno Osorio, el habernos hablado de esta devaluación fiscal, algo que el gobierno está ofreciendo, pero genera preocupación porque tampoco tiene dinero. Gracias por estar con nosotros. Vamos a una pausa, luego la cual estaremos dialogando con el doctor Rafael Ollarte sobre el juicio político que hoy se decide al vicepresidente Glass y el caso Odebrecht. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Enfoques. Quito TV es una revista noticiosa en donde sintetizamos diariamente la información local, nacional e internacional, desarrollada y analizada por expertos. Quito TV, lunes a viernes, a las 7 horas, a las 12:30 horas, a la 1 de la madrugada. La historia está hecha de lo que unos quisieran olvidar y lo que otros no pueden olvidar. Es tarea del historiador averiguar el porqué de lo uno y de lo otro. Carlos Freire lo asume con grandes y pequeñas historias de la historia. Lunes y jueves, 17:30. Reprise, sábados y domingo a las 21 horas. Realidad Nacional. Un espacio que analiza los aspectos coyunturales, políticos, económicos y sociales, transmitido para todo el país a través de la Asociación de Canales Comunitarios y Regionales del Ecuador, se crea Realidad Nacional, sábados 19:30, reprise, domingos 19:30. Conozca Taiwán es un programa de intercambio cultural que presenta las distintas facetas de la sociedad taiwanesa. Conozca Taiwán, jueves 17 horas, reprise, sábados y domingos 19 horas. Preescolar, El Parque, un lugar excepcional para crecer. ¿Dónde iniciará la educación preescolar su hijo? Llegó la hora de decidir. Preescolar, El Parque. Estamos ubicados en la calle Vaquerizo Moreno, E750, entre Diego de Almagro y Reina Victoria, frente al Parque Gabriela Mistral. Admisiones 099 73 72 081. Con nuevas ideas y opiniones, estamos de vuelta con Enfoques. Nosotros estamos en este momento dando la bienvenida al doctor Rafael Ollarte, con el que queremos hablar de los temas del día de hoy. Hoy, doctor Ollarte, en teoría el grupo que está proponiendo la interpelación y el juicio político al vicepresidente Glass presenta sus pruebas al Consejo Administrativo de la Legislatura, el CAL. ¿Cómo analizar este proceso que dio el CAL y el presidente de la Asamblea, el doctor Serrano, de 3 días para volver a recolectar las pruebas? Buenos días, qué placer estar con usted y con la audiencia. Mire, cuando se trata del juicio político al presidente de la República y al vicepresidente de la República, se aplican las reglas generales, pero con algunas variantes. Y esta es una de aquellas. En la generalidad de juicios políticos, si es que la acusación constitucional no reúne los requisitos, el CAL la rechaza liminarmente. Ahí queda.
Pero si se trata en cambio del juicio político presidencial o vicepresidencial, si es que el CAL determina que la acusación constitucional no reúne los requisitos establecidos en la ley de la función legislativa, tiene que otorgar 3 días para que se complete o se aclare la acusación constitucional. En este caso, ¿qué ha dicho el CAL? Curiosamente no se ha referido a que la acusación constitucional no está dirigida a imputarle la comisión de las faltas por las cuales se puede enjuiciar al primer y segundo mandatarios: cohecho, peculado, concusión, enriquecimiento ilícito, delitos contra la seguridad del Estado y delitos de lesa humanidad. No hay más, sino que hacen referencia a la actuación de terceros, Capaya, Mosquera, sino que se ha fijado en una alegada ausencia de pruebas o de insuficiencia de pruebas. Debo decirle que eso no está en manos primero del Consejo de Administración Legislativa determinar si las pruebas son suficientes o insuficientes para la censura. Eso lo determina el Pleno de la Asamblea, es un tema probatorio. Lo único que indica la ley de la función legislativa es que usted, cuando presenta la acusación constitucional, tiene que presentar las pruebas de cargo, de las que dispone, dice. En eso es bastante laxa la ley de la función legislativa. Las que dispone puede ser 1, puede ser 100. Claro, y anunciar las pruebas, eso sí es obligatorio, y anunciar las pruebas que se presentarán ante la comisión de fiscalización. Es decir, no es que usted necesariamente, como debería ser creo yo, pero no es que necesariamente usted tiene que tener las pruebas al momento de presentar la acusación constitucional, porque si no las tiene, basta con que las anuncie: voy a presentar esto, aquello, lo demás allá. Ahora, ha dicho el CAL que esas pruebas le parecen insuficientes y que por lo tanto amplíen la prueba. Para eso ha otorgado 3 días, que se cumplen hoy. Exactamente, cumplido aquello, si es que los proponentes del juicio político, los acusadores, no presentan esas pruebas conforme lo requiere el CAL, se archiva definitivamente la acusación constitucional. Ahora, si es que eso ocurriese el día de hoy, eso no obsta a que usted vuelva a presentar la acusación constitucional, que creo que sería lo más riesgoso para Jorge Glass. ¿Por qué le digo que sería lo más riesgoso para Jorge Glass? ¿Y esta nueva acusación dónde se presenta, ese nuevo requerimiento de juicio? Ante el propio CAL. Ante el propio CAL de nuevo. Claro. Pero si es que el CAL archiva y dice que no se han juntado las pruebas, sí le permite a los acusadores presentar otra acusación más porque no se le ha juzgado. Es decir, ahí no se aplica esta regla constitucional de la prohibición del doble juzgamiento. ¿Ya? Porque no ha habido tal juzgamiento. Es decir, hay un rechazo liminar. ¿Por qué usted dice, si el CAL lo niega ahora y se vuelve a presentar, hay el riesgo para el señor Glass? Porque ahí sí podrían presentar bien la acusación constitucional. ¿Ahora no está bien presentada? No, a mi juicio tiene deficiencias. Ahora, debo decirle también que en materia de acusaciones constitucionales, la Asamblea o el ex Congreso obran más políticamente que como juicio. Usted ve que existe una especie de doble rasero. Cuando se trató del juicio político a Polit, al ex contralor, no se indicó esto de que la prueba era insuficiente y se presentaron recortes de prensa y otras cosas más. O sea, una prueba bastante débil. Y ahí el CAL no hizo ningún problema, ni lo hizo luego la Comisión de Fiscalización. Ahora, si es que hoy día el CAL da paso a la acusación constitucional, esto pasa a la Corte Constitucional. No va a la Comisión de Fiscalización con el caso de Glass. Va después, pero con una diferencia. En el caso de la generalidad de funcionarios, la Comisión de Fiscalización puede disponer el archivo, que es lo que ha ocurrido generalmente, salvo los casos de Sabando, de la ex superintendente de bancos, y de Polit. Que son los únicos en los últimos años que se han dado. Efectivamente, además con personas que ya no estaban en sus funciones. Efectivamente, en ambos casos con personas que ya no estaban en el cargo. Ahora, ojo, en el caso del Contralor, él había renunciado, pero nadie le había aceptado la renuncia. Bueno, eso es otro problema, ¿no? Pero no es, o sea, había renunciado y se había ido, además. Sí, pero eso incluso es una falta. Ya. Porque cuando usted tiene acusación constitucional tiene que responder. Yo puedo interpretar eso como incumplimiento de funciones. Pero bueno, volviendo al juicio político presidencial, que es más restringido respecto de causales y respecto de trámite, en este caso no se envía calificado por el CAL a la Comisión de Fiscalización, sino que envía a la Corte Constitucional, que debe ser la segunda calificación. Ahora, esa es la calificación que dice la Constitución, por si acaso, porque la calificación del CAL no está en la Constitución, sino en la Ley de la Función Legislativa. Esta otra sí está en la Constitución. La Corte Constitucional debe calificar la acusación constitucional. ¿Debe calificar qué? La formalidad. Pero también debe calificar otra cosa. Que del texto de la acusación constitucional aparezca que los hechos que se imputan correspondan a la tipificación jurídica de la causal de juicio político. Me explico. Abogados, ¿qué nos quiere decir? Si usted dice que el vicepresidente Glass ha cometido concusión,
tiene que indicar en qué sentido el vicepresidente Glass ha solicitado, ha requerido dineros, favores, derechos u otros privilegios para cumplir su función o para desviarla. Dicho en morocho, ¿dónde está en la acusación constitucional que el vicepresidente Glass ha pedido él o ha recibido a través de terceros él dinero, en este caso por el otorgamiento de contratos? ¿En el tema de juicio político o ya de un juicio penal? No, a ver, una cosa es la responsabilidad civil, otra porque cosa es la en el tema político de pronto usted decide o por A o B maneja un sector en donde sus subalternos permitieron contrataciones a empresas no tan claras. Ahora, pero es o sea política. Vamos por parte. Los asambleístas de la oposición también nos representan. Y tienen que hacer las cosas bien. Y no le están haciendo un favor a nadie en lo absoluto, porque aquí también se cree es su obligación, además, que los asambleístas pueden llegar con total desconocimiento a hacer las cosas y luego decir esto, es que el juicio político es político y no es penal. Mire, gran descubrimiento, ¿no? Gran descubrimiento. Ha descubierto que en la acusación constitucional usted no es fiscal y que el pleno de la asamblea no se transforma en un juzgado penal. Mire qué descubrimiento. Ha descubierto América luego de 200 años. Si la república se fundó en 1830. Y recién se acaba de dar cuenta de eso. Coja un libro y lea, pues de vez en cuando también. También tienen que ser responsables de esta gente, pues. Después andan quejando de por qué no me califica. Yo no digo que no le van a calificar, porque la política aquí se mueve así. O sea, no están pero sí indica la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Expresamente. Es que esto no lo estoy diciendo yo. Esto lo dice la ley. La ley que la debe conocer cualquier ciudadano y más aún un asambleísta. Porque esto de pasear la ignorancia por parte de los asambleístas es sorprendente. Está en la ley. No es un tema doctrinario, no es un tema sometido a discusión, no es un tema que podemos conversar, está en la ley. Si usted dice que el vicepresidente de la República cometió concusión, en los hechos que señalan en la acusación tiene que aparecer la concusión. Y la concusión no es mascar chicle con la boca abierta. No es que me caiga mal. No es que el señor hable con la boca chueca. No es que el señor se pase mandando cadenitas a los medios de comunicación. No es que el señor no cuidó lo que tenía que cuidar. Usted le tiene que imputar la infracción. Con las pruebas necesarias. Ahora, pudo haber utilizado la figura esta que aparece en el Código Integral Penal de la autoría coadyuvante. Esto que metieron pues los revolucionarios aliancistas para hacerle caer a un medio de comunicación por la actuación de uno de sus autoría coadyuvante. La autoría coadyuvante. ¿Por qué no utiliza eso? Pero vea, se entiende que uno elige asambleístas, no para que vayan pues a parar el dedo, pues, sino para que hagan las cosas bien. Si no es difícil, le digo, abrir un libro y enterarse de las cosas, pues por último, si no sabe, lea. Pero no, redacta la acusación constitucional diciendo, es que el señor Alexis Mosquera, es que el señor Capaya. Bueno, pero vincule eso con el vicepresidente. Es que el vicepresidente tenía que haber sabido porque él era el delegado y por lo tanto ha incumplido las funciones. Y no es incumplimiento de funciones, pues la causal de enjuiciamiento político al vicepresidente de la República. Eso es causal de enjuiciamiento para la generalidad de funcionarios. Entonces, claro, cuando uno lee eso, dice, o se está equivocando, o está con ganas de equivocarse, pues, para después decir, me han rechazado. Ahora, yo no le estoy diciendo con esto que el CAL no va a calificar, porque el CAL solo se fijó en el tema de las pruebas, que hoy día le pueden presentar y puede calificar, y de ahí mandar a la Corte Constitucional. Tampoco me extrañaría que el día de mañana la Corte Constitucional se pase la propia ley de garantías jurisdiccionales y diga, sí, califico, dictamino, porque, ojo, en eso no tiene ni plazo ni consecuencia. No hay ni plazo ni consecuencia. No. El CAL manda y puede estar allí y ya. Mire, la Corte Constitucional en promedio hoy día se demora 5 años en resolver un caso. Entre el CAL y la Corte, ¿pueden los asambleístas de oposición que replantear el pedido? Solo si hay rechazo. Solo si hay rechazo, ya. Por eso le digo. No pueden corregir para mandar. Esa acusación mal hecha, lo mejor que le podría pasar, se lo digo con toda honestidad, es que le rechace y volver a presentar bien. Pero el problema es que hay victimización de la oposición. Si le rechaza, va a decir, por supuesto, pues aquí cualquiera se hace víctima. El día de mañana el ex jefe del Estado también será víctima. Es decir, en política no hay nada mejor que hacerse víctima. Yo hago mal las cosas, no sé hacer una consulta popular y me hago víctima. No sé hacer una acusación constitucional, me están rechazando mal. Ahora, ¿cuál es el problema? Es que en otros casos se presentan mal y se tramitan. O sea, hay una serie de análisis que hay que hacer. Claro, o sea, yo tampoco estoy diciendo,
Mira, si es que en el caso del juicio político a Polit se hubiese hecho esto, te diría, bueno, pues el camino de esto. Pero si uno dice, pero si a Polit le han hecho esto, así, de modo muy laxo, ¿por qué no a Glass? Además, saliendo un poco del ámbito jurídico, yendo al político, ¿no le conviene pues al vicepresidente Glass transparentar su gestión? Porque con mandar cadenitas a los medios y decir que es una persona pulcra y recta, pues no ganamos mucho porque la está haciendo él. Esta cosa que fue a hacer hace un mes, o hace algunas semanas, a la Asamblea Nacional, a una comisión general, a las cuales yo he ido, y no son mecanismos de fiscalización. Pues uno va a una comisión general y te preguntan cualquier cosa, sobre una ley, sobre tal. Y lo más grave, le preguntan cualquier cosa y responden cualquier cosa. Sí, claro. ¿Ya? Y con otros aditamentos. Cuando uno va a comisión general le preguntan 1 y 10,000 veces. Todos. Y no es que preguntó una vez y no le puede a uno repreguntar. Te preguntan, te repreguntan, te vuelven a inquirir. Y uno está ahí hasta que termine pues la cuestión. El señor no respondió a todo el mundo, respondió lo que quiso, con alfombra roja, con tarima fuera. No importa el tráfico del resto, ¿no? Tarima fuera. Sí sería interesante entonces, pues si es tan transparente la gestión en los medios, en los sectores estratégicos, que vaya y responda. Entonces, si es que en algunos casos el CAL y la Corte Constitucional son muy laxos, uno diría, bueno, este es el mejor de los casos para ser laxos también. Y ya para que se pruebe, pero bien, ¿no? En la comisión de fiscalización, si es que el vicepresidente ha cometido alguna falta. Como autor material, como autor intelectual, como autor coadyuvante. Hay una serie de temas, pero la preocupación básica es qué pasa con el caso de Brecht en Ecuador. Vemos que en Perú ya va un nuevo expresidente con orden de prisión como Ollantumala. Vemos Brasil, que tiene otras cosas, no solamente Odebrecht, el expresidente Lula da Silva con ya orden de prisión. ¿Qué pasa acá? ¿Por qué las pruebas siguen siendo secretos y los videos que entregan nadie los ve? Y seguimos ahí hablando de una famosa lista que sigue siendo famosa, pero no sabemos quiénes están. Yo no voy a interpretar lo que piensa el ciudadano, eso lo hacen los políticos que hablan por uno. Yo voy a decir lo que pienso yo y me puedo equivocar. Cuando yo veo eso pienso mal. Porque uno se pregunta, ¿por qué razón en otros países, que en Colombia, no estamos ni de Noruega, Finlandia o Alemania, ¿no? Estados Unidos, República Dominicana, ¿no? Colombia, claro, Perú, barrio. Brasil. Exactamente, República Dominicana, Panamá, del barrio. Es decir, vemos a Martinelli, vemos a Ollantumala, vemos a Lula, todos con orden de prisión. Sí, ahora no se trata de que aquí orden de prisión a Rafael Correa o compañía, no, tampoco es que uno esté diciendo, mira, qué orgulloso me sentiré. Pero aquí lo que ocurre es que en los estados de derecho, el que cae tiene que caer, pues. Y cuando hay actos de corrupción se tienen que conocer. ¿Qué es lo que nosotros sabemos? Parece que no sabemos mucho. Sí sería bueno entonces que en todos estos meses, donde en otros países se ha actuado con mucha, yo no diría mucha celeridad, sino con racional prudencia respecto a este tema, pero aquí no hay nada que tapar en el Perú TV. Toledo, el expresidente Toledo. El expresidente Ollantumala, pues el anterior nomás. Y su esposa. Nadie quita que esto también manche a Pedro Pablo Kuczynski, pues porque el señor tampoco está libre. No por ser presidente del Perú, el señor está libre de estas cuestiones, porque él fue ministro de Economía de Toledo. Entonces por ahí también le puede llegar. Nadie asegura nada, pero eso indica que hay separación de poderes, pues. ¿Ya? El más claro caso es el juez Moro en Brasil. Sí, y Brasil también tiene sus cosas, ¿no? Pero claro, son países institucionalizados, donde usted puede hacer esta clase de cosas. El presidente Temer actualmente no está tampoco libre de polvo y paja, porque el día de mañana también le cae el chahuizcle, pues al señor. El señor tampoco es que está tranquilito diciendo, bueno, como yo soy el presidente del Brasil, le pasó a la señora Dilma Rousseff y sí, el que sigue es Temer y seguramente no sé cuánto dura en el cargo. Efectivamente, en Colombia, usted ve cómo caen senadores, como caen ministros, como usted ha dicho, en Panamá Martinelli, el expresidente, en República Dominicana otro poco, parientes y toda esta cuestión. Y acá yo puedo decir con mucha soltura de huesos, yo no estoy diciendo que el señor Glass es culpable de nada, porque a mí no me consta nada. Pero claro, yo como un mortal más digo, bueno, ¿cómo es posible 13 millones al tío que no es funcionario?
Eso que me explique por lo menos, pero para eso sería el juicio político, que sería deseable, no las cadenitas, no esos 30 minutos de la vicepresidencia que hace cosas grandiosas. Curiosamente es el vicepresidente el que manda cosas y no el presidente de la República. Ahí hay un cambio interesante, pero el otro todavía se ha quedado en el periodo anterior. Pero bueno, en este caso también uno espera que la Fiscalía haga las cosas. ¿Por qué nosotros tenemos que estar esperando a que de Brasil nos digan las cuestiones? ¿Cuántos contratos tiene Odebrecht en Ecuador? No son 40, son menos, bastantes menos. ¿Cómo uno puede fiscalizar eso? Uno también dice, a ver, ¿por qué le hicieron ese juicio político light a Polit? ¿Quién tenía que controlar los contratos? Cierto es que no hay control previo, porque al expresidente Correa se le ocurrió que el control previo en materia de contratos de Contraloría y Procuraduría entorpecían la contratación pública, contratos de emergencia y toda esta clase de gracias, ¿no?, que nos hicieron. ¿De dónde salieron esos contratos? ¿Quién los firmó? Porque esos contratos primero fueron suscritos en Ecuador, fueron ejecutados en Ecuador, fueron modificados en Ecuador, los precios fueron revisados en el Ecuador. ¿Qué funcionarios tienen que ver con que contratos que eran de 10 terminaron siendo de 40? ¿Quién autorizó los reajustes de precios? ¿Quién autorizó los famosísimos contratos complementarios? Es como que usted contrata que le hagan la casa por un precio y el día de mañana digan, pero los servicios higiénicos no están incluidos en el precio. Pero es que las ventanas tampoco están. Bueno, pues ¿cómo contrató pues en esas condiciones? Para que luego, claro, en apariencia ganó el más baratieri, pero al final fue el más caro. Pero claro, y lo que usted dice, ¿dónde están quienes firmaron, quienes autorizaron? Esa información que está en Ecuador, ¿dónde? ni en Brasil, ni en Estados Unidos, ni en ningún otro lado. Primero, en cada institución auditoría interna y externa que hace la Contraloría. Y también exámenes especiales. ¿Dónde están esos informes de auditoría? ¿Dónde están esos exámenes especiales? Porque me no va a decir que usted se echa un contratito de ¿cuánto? 1.300, ¿cuánto? No, perdón, de 2.000 millones en la refinería Esmeraldas, uno que comenzó, ¿cuánto era? 200 millones y terminamos en 2.000 millones. Bueno, es que esas cifras que uno ve, tantos miles de millones y un montón de ceros, ya uno ya se pierde, entonces no sabe si era de 100, de 200, de 800 y terminó en 1.500 o en 3.000, como que si fuera poca cosa. ¿Dónde están las auditorías de eso? ¿Qué pasó ahí? ¿Dónde están los fiscalizadores del contrato? ¿Dónde están todos los analistas? Porque además usted tiene una legislación revolucionaria muy simpática que indica que los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito son imprescriptibles, los puede perseguir en ausencia, ¿sí? No prescribe ni la acción ni la pena, peculado, enriquecimiento ilícito, pero aprueba un código integral penal indicando que para iniciar procesos por peculado, enriquecimiento ilícito requiere el informe ¿de quién? Del Contralor, de ese que según el ex jefe del Estado era un gran Contralor. Que tenía calificación de 100. Sí, un gran Contralor. Mire, con eso ya el Consejo de Participación Ciudadana ya ni habla, ya se han quedado tranquilitos. Sí, pero está nombrando y está llamando a concurso. Sí, porque es el sistema constitucional y nosotros seguimos con eso. Topando el tema de la refinería, es tan Rafael. Incalificable ese Consejo de Participación Ciudadana y sus concursos que el propio presidente Moreno ha designado él a dedo el Frente Nacional Anticorrupción. ¿Llamó a concurso? No, porque así no se nombran a los funcionarios importantes. Con concursos no se nombra. Hay una serie de temas, por eso se habla de la reforma constitucional y de la nueva constitución. Tomando el tema de la refinería, quienes pusieron el dedo en la llaga en varios temas fueron Cleber Jiménez y Fernando Villavicencio. ¿Qué significan estas medidas sustitutivas de ponerles brazalete? ¿Significa igual que son culpables, aunque los lleven preso con esta bendita? Ni la prisión preventiva, ni ninguna otra medida cautelar, como presentarse ante la autoridad, prohibición de salida del país, el famoso brazalete o lo que sea, son declaraciones previas de culpabilidad. Naturalmente usted tiene que ejercer esas medidas cautelares con prudencia. Ahora, también tiene que tomar un antecedente. Tampoco nos vamos aquí a cortar las venas. Yo no estoy diciendo que estuvo bien la condena por el tema de la supuesta injuria a nuestro delicado expresidente de la República. Pues una delicadez de por el daño psicológico que se le causó. El daño moral. Porque, mire, muy problemático la cuestión. ¿Ya? Y ocurre que cuando se les impone la pena, se nos fugan, ¿no? Y eran prófugos. Tiene ahora otro enjuiciamiento penal. ¿Qué va a esperar? Pues que le digan. Aquí esperamos a imponerle la sanción para que el día de mañana también se escape. Entonces se le imponen medidas cautelares. Ahora, en ese caso fue prisión preventiva. El uno salió corriendo, el otro no sé dónde estaba, ¿ya? Y ahora ha venido la sustitución. El uno dice que la va a aceptar, el otro dice que no. Pero bueno, el señor Villavicencio ha hecho unas denuncias en estos temas. Yo he leído algunas de algún libro que él ha publicado del tema petrolero y ahí veo unas cifras que son
pero escandalosas, como que si fuera plata propia, ¿no? Es decir, la refinería de 200 a 2.000 millones, uno ve esas cifras que uno dice, lo mínimo que se merece el ciudadano, no ovejuno, como diría el presidente Moreno, es explicaciones de esto, explicaciones. Porque yo también creo que la gente que es partidaria al régimen anterior, al exoficialismo, también merece respuestas. Salvo que a la gente le guste que le roben en su cara, ¿no? Porque cuando uno ve eso, lo que uno dice es, quiero que me explique. Y ojalá que me dé una buena explicación y yo me convenza de que esto ha sido normal. Aunque no me parece muy normal, pues agregarle un cero a un contrato. Pero bueno, por lo menos que me diga, mire, esto pasó aquí, por último, vea, yo he sido tonto, yo hice un contrato de 193 millones y al final me salió 1.500. Bueno, yo no sé si eso en su casa se lo permiten a usted, pues, o a cualquiera de nosotros, su cónyuge, sus hijos, su papá, su mamá, de que usted diga, he comprado algo. O en la empresa privada, si yo compro algo y después digo, no, faltaba esto. Compré una computadora y me faltaba el cable, me faltaba la memoria, me faltaba el disco duro, ¿para qué compré la computadora? Ya, pero por último, cuando pasa eso, pierde usted, y en su casa lo mandarán al pan. Pero cuando es plata pública, eso es delicado, pues, porque eso se debe dedicar a muchas cosas, salud, educación, que me digan, tenemos carreteras, sí, pero que el precio... Bueno, vemos lo que está pasando ahora con el informe de Collas. Perdón, Collas, eso es una indecencia, perdona que se lo diga así. 13 kilómetros, 200 millones, que tiene borde de oro esa carretera. Hay una serie de temas que esperamos que vayan aclarándose. Gracias al doctor Rafael Ollarte. Con él hemos hablado de varios temas. Uno, el posible juicio político al vicepresidente Jorge Glass. Él habla de las posibilidades, él dice sería bueno que se rechace para que se argumente mejor y se vuelva a presentar. Son opciones alternativas. Vamos a mirar qué ocurre hoy en la Asamblea Nacional con la entrega de las pruebas de los asambleístas que buscan el juicio. Un juicio que muchos sectores reclaman y lo que él dice es real. Si el vicepresidente tiene cosas que aclarar, debe hacerlo y una forma es el propio juicio político, para que la ciudadanía entienda qué pasó. Y también señala, cuando uno piensa en los partidarios de gobierno, ellos también tienen preguntas y dudas. No se puede gastar así los fondos públicos, no se puede contratar una casa, como él pone como ejemplo, sin ventanas, sin inodoros, y después decir adiós, la casa necesitaba ventanas y seguir incrementando los precios. Son ejemplos muy simples que nos ha dado el doctor Ollarte para entender qué está pasando en el país. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias a IMAP Agua de Quito y la Alcaldía del Distrito Metropolitano por apoyarnos en este programa. Estaremos con ustedes mañana a partir de las 7 de la mañana en Radio Sucesos y 7:30 en Radio Sucesos y Telesucesos. Con estas ideas, las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Hasta la próxima.